Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este, en este video, que es un video nocturno, estoy grabando eh, a las 10:20 de la noche y espero sinceramente que sea un video corto porque estoy muy cansado. Pero en fin, vamos al texto que nos interesa hoy día. Hoy día vamos a hablar de temas polémicos, pero yo creo que muy interesantes. Bueno, ¿cuándo no hablamos de temas polémicos en este canal? Si eso, ¿para qué nos vamos a estar engañando? Ok, quiero llevarlos a Génesis capítulo 24, verso 47. Les doy el contexto. Eh, Después de la muerte de Sara, Abraham eh, piensa en el futuro, ¿no es cierto? Y decide que es tiempo de buscarle esposa a su hijo Isaac. Al final, Isaac tiene como 40 años a esta altura. Eh, y, y bueno, no, a lo mejor un poco menos. Eh, pero no era un jovencito en todo caso. Y en todo caso, Abraham envía a su mayordomo a Mesopotamia para que le busque esposa a Isaac. Y cuando el siervo de, de Abraham, Eliezer, eh, llega a la ciudad donde vive el hermano de Abraham, él se queda cerca del pozo y le pide a Dios un favor, le pide una señal, le dice, mira, la joven que llegue aquí a buscar agua y yo le diga que saque, que me dé de beber, y ella diga, claro, te doy de beber a ti y le doy de beber a todos tus camellos, y efectivamente haga eso, que esa sea la que Dios ha escogido para Isaac. Y es exactamente eso que acontece. Aparece Rebeca, Rivka en hebreo, y Eliezer le dice, dame de beber, y ella dice, claro, con mucho gusto, saca agua para él, y cuando él se sacia le da agua a los... cuando él apaga su sed, ¿no es cierto? Le da de beber a los camellos y todo lo demás. Y luego sucede toda una historia, Eliezer revela a Rebeca quién es, Rebeca sale corriendo, le cuenta a la mamá, escucha a su hermano, el hermano de Rebeca, y el hermano sale corriendo a, a buscar a este siervo de Abraham. ¿Por qué? Porque ve a Rivka, a Rebeca, con joyas que le dio Eliezer. Y bueno, Eliezer es llevado a la casa de la familia de Rebeca y él comienza a contar toda la historia de nuevo. Y en el versículo 47 del capítulo 24 dice, entonces le pregunté y dije, es Eliezer el que está hablando, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Entonces, ¿qué aprendemos en este versículo? Aprendemos que Rebeca usaba en la nariz un pendiente eh, y usaba pulseras que le dio el siervo de Abraham. El siervo de Abraham le puso a Rebeca un piercing en la nariz y le dio brazaletes, le dio pulseras. Y en esto me quiero detener. ¿Por qué? Porque hoy día no sería muy bien visto, no es muy bien visto en general en los medios
religiosos conservadores que un joven, una joven o cualquier persona use piercing. En algunos medios religiosos conservadores ni siquiera es bien visto que las personas usen algún tipo de joyas, mucho menos pulseras o collares o lo que fuere. De hecho, en algunas comunidades religiosas incluso es mal visto que las personas usen anillo de casamiento. Y el mío bastante grueso, digamos. Te uso dos, el de noviazgo y el de casamiento. Y mientras tanto, Rebeca, la matriarca, usaba un piercing en la nariz. ¿Hacia dónde los quiero llevar con esto? La pregunta que me hago es, ¿por qué Eliezer le pone un pendiente en la nariz a Rebeca y por qué le pone brazaletes en las manos, en los brazos? Bueno, hay dos razones. Una es que Eliezer quería mostrar, quería ostentar, y de nuevo llegamos casi a la cultura de la ostentación, no tan propia de ciertos estilos de música de hoy en día, como el reggaetón y el rap, incluso, y ritmos parecidos, ¿no? La cultura de la ostentación. Eliezer quería ostentar la riqueza de Abraham para que Rebeca decidiera irse de la casa de su familia, viajar miles de kilómetros, un par de miles de kilómetros, hasta llegar a la tierra de Canaán donde estaba Isaac. Había que motivarlo de alguna manera. Entonces, una forma de motivarlo de motivarla, es decir, bueno, por lo menos con Isaac va a tener riqueza. Mira, como muestra, mira lo que te traigo, mira lo que te regalo. Entonces, esa es una razón. Pero hay otra razón. Y la otra razón es que, sin duda alguna, las mujeres de Mesopotamia usaban ese tipo de joyas. Y era bien visto. Y aquí es donde me quiero detener un rato. Un momento al menos. Lo que quiero decir es que en Abraham, en estos relatos de Abraham, en todos los relatos de Génesis de hecho, pero en los relatos de Abraham en particular, nosotros vemos a los patriarcas viviendo en medio de la cultura predominante de ellos. Es decir, los patriarcas, y mucho menos Abraham, no se restaban, no se apartaban de la cultura dominante, y es más, evidentemente no consentían en todo. Por ejemplo, la cultura dominante era idólatra y Abraham no, pero dialogaba con la cultura predominante, estaba inmerso en esa cultura y bueno, él vivía como uno más, excepto por las peculiaridades que le producían su relación exclusiva con Dios, ¿no? Con el Dios de Abraham. Pero él dialogaba, vivían en la cultura, y los patriarcas no eran eremitas, no eran personas que se retirasen de la cultura predominante para vivir alejados, digamos, solos. No. Alguien me podría decir, pero Dios sacó a Abraham de su tierra natal, por algo sería. Sí, hay un contrapunto.
absolutamente correcto. De hecho, acabo de decir que Abraham no participaba de todos los aspectos de la cultura predominante, pero sí dialogaba con ellas, sí estaba en contacto con ellas y sí usaba los lenguajes, los símbolos, la manera de comunicarse propia de esa cultura. Y no me refiero solamente al idioma, me refiero solamente a los símbolos como el uso de las joyas. Es más, la, la razón por la que el siervo de Abraham elige a Rebeca como la futura esposa, como la novia por lo menos ahora, de Isaac, no es por su aspecto, no es por si usa joyas o no usa joyas, que es más o menos superficial. Lo que él destaca, lo que la califica para tornarse matriarca, es su carácter y sobre todo su hospitalidad, que es una característica semejante a la de Abraham. Y eso quiero colocar énfasis en eso, ¿no? El mismo, de nuevo desaparecí, no sé por qué me haces esto. Si yo te puse always on top, en fin. Y lo haces de nuevo. Pero mira lo rebelde que es. Ya. Entonces, ya. Entonces, el, en este capítulo 24, un poco antes del verso 47, en el versículo 45, bueno, vamos a leer un poco antes del verso 42, dice: llegué pues hoy a la fuente y dije, Eliezer el que estaba hablando, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es lo que califica a Rivka, a Rebeca, para tornarse matriarca finalmente? Es su generosidad, su hospitalidad, su recepción al extranjero, la capacidad de atender, de servir a los demás, que es una característica propia de Abraham. Son los valores, son lo que en hebreo se llaman las midot, las buenas costumbres, las la cortesía, los modales, eso es, son esas virtudes las que califican o descalifican a alguien para tornarse o no matriarca en este caso. Es, si ustedes quieren, la calidad del corazoncito, no las cosas exteriores como llevar pulseras o llevar piercing. No, eso es parte de la cultura, es parte de los lenguajes de esa cultura, es parte de los símbolos, de los signos de la cultura. Y los patriarcas dialogaban con eso. Ahora, esto de dialogar con la cultura predominante es notorio en todas las historias de Génesis.
Vemos a Abraham eh, haciendo pactos con Abimelech, interactuando con Abimelech, eh, a veces de manera favorable, a veces equivocándose. eh, lo vemos haciendo negocios con los hititas, vemos relacionándose con el mundo que lo rodea. Él no está aislado, él se relaciona con el mundo que lo rodea. Pero también este diálogo con la cultura predominante es sumamente notorio en la intimidad del texto bíblico. Me quiero dar a entender de una manera especial. Por ejemplo, nosotros sabemos que los relatos de la creación de Génesis 1 y 2, y el relato del diluvio, por ejemplo, toman prestados elementos propios de la cultura mesopotámica, de cultura que viene de los sumerios. Y claro, los escritores bíblicos lo que hicieron fue adaptar esas historias, esos relatos, al contexto bíblico, al contexto del Dios de Israel, pero, pero lo tomaron de ahí, dialogaron con esa cultura, tomaron los elementos que necesitaban y los adaptaron, los monoteizaron, pero lo tomaron de la cultura y lo adaptaron. En los salmos, hay un salmo, no me pidan hoy día recordar los números de los salmos, pero a lo mejor voy a hacer un video especial acerca de esos salmos. Hay un salmo que es calcado, bueno, no calcado, pero es muy parecido a un salmo egipcio dedicado a Akenatón. Y de nuevo, el escritor bíblico lo que hace es tomar este salmo egipcio y lo adapta a la teología bíblica, a la visión de mundo, al monoteísmo israelí. Hay otro salmo, que al menos dos salmos creo, que se nota en ellos elementos de poesía cananea, de los salmos que eran dedicados a Baal. A Baal. Y de nuevo, el autor bíblico toma estos salmos cananeos, que originalmente eran politeístas, y los adapta, los monoteiza, y los adapta al monoteísmo bíblico, y están en el canon. Es decir, los propios escritores bíblicos no tenían empacho, no tenían ningún problema en tomar elementos de la cultura predominante, o por lo menos de las culturas que los rodeaban, tomar esos elementos, adaptarlos a su propia cosmovisión e integrarlos, hacerlos parte suya. El Nuevo Testamento no es diferente. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo de Tarso citando a poetas cretenses. Hay alusiones a la filosofía griega, hay conceptos que toma de los estoicos. En Romanos, él no cita, pero al menos parafrasea textos tomados del libro de la sabiduría, que es un libro deuterocanónico que está en las Biblias católicas, por ejemplo, no en las Biblias protestantes. En el Nuevo Testamento también hay autores que toman prestados motivos que son propios del libro de Enoch. En fin, la gente leía, los escritores antiguos leían otros trabajos, formaban parte de una cultura, estaban... Yo no sé si ustedes entienden, o sea, sí entienden, lógicamente, ustedes son inteligentes, pero quiero ilustrar lo que significa citar al libro de Enoch. Citar al libro de Enoch sería equivalente
a que alguien, por ejemplo, en un sermón, citara estos libros Caballo de Troya, de J. J. Benítez. ¿Saben a lo que me refiero? Libros de ciencia ficción. Eh, ¿Y por qué no? Digamos, a lo mejor se puede, no sé, no tengo la menor idea. Pero los escritores bíblicos vivían en una cultura, tomaban elementos de la cultura y lo integraban en los propios textos que ellos producían, en, en, en sus propias ilustraciones y todo lo demás. Ahora bien, por otro lado, los, eh, los, los escritores bíblicos también colocaron advertencias para no ir demasiado lejos en esto. O sea, hay una separación que hacer. Por ejemplo, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio hay una serie de prohibiciones que están destinadas a diferenciar al israelita de los paganos. Por ejemplo, hay una prohibición para que impide, ¿no es cierto?, que a los israelitas cortarse el pelo en círculo, tener una tonsura, ¿no? Porque eso era propio de los sacerdotes paganos. También había prohibición de herirse el cuerpo o tatuarse por causa de muertos, porque eso también era propio de paganos. Existía, por ejemplo, también está prohibida la prostitución sagrada, que era tan propia de las religiones paganas. En fin, hay, hay ciertamente muchos elementos en que la Torá, sobre todo, busca hacer separación entre la cultura pagana y la cultura basada en el Dios de Israel, digamos, la cultura israelita. Pero también está por otro lado este factor de diálogo. Otro ejemplo de diálogo: la estructura del tabernáculo de Israel y luego el templo está tomada, hay muchos paralelismos con las estructuras de los templos egipcios. Y es normal que así sea. Es normal que así sea. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban dentro de una cultura. Ahora, el significado que se le da al templo, lo que se realiza en el templo es completamente distinto a lo que realizaban los egipcios. La adoración es completamente distinta, pero la arquitectura y la organización espacial es idéntica o muy parecida. Entonces, esto nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar y a preguntarnos cómo nos relacionamos nosotros con la cultura predominante. Cómo nos relacionamos nosotros, creyentes, en el Dios único, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cómo nosotros nos relacionamos con la cultura en que nos toca vivir. Y mi respuesta es que, por un lado, debemos primero vivir, o sea, no aislarlos, no somos eremitas, no somos monjes enclaustrados ni nada de eso. Tenemos que convivir con la cultura predominante, dialogar con ella y al mismo tiempo establecer ciertos límites. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo se colocan esos límites y dónde se colocan esos límites? Y aquí es donde yo quiero ser bastante, ojalá asertivo, pero al mismo tiempo no ambiguo, pero sí prudente. Les voy a explicar. No sacamos nada con tratar de encontrar en el texto bíblico todas las recomendaciones, todos los límites y todas las reglas que dirijan
nuestro diálogo con la cultura predominante. ¿Por qué? Porque el texto bíblico fue creado, fue compuesto, fue pensado para una cultura que ya no es la nuestra. Nuestra cultura es muy distinta a la cultura reflejada en el texto bíblico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hermenéutica. ¿Qué significa hacer hermenéutica? Es tomar las instrucciones del texto bíblico, traducirlas a qué significan en nuestra época y aplicarlas a nuestra época. Hay que hacer una traducción. Y en esa traducción, no estoy hablando de una traducción del texto, estoy hablando de una traducción del mensaje, de los principios. Y en esa traslación, si ustedes quieren, de principios, tenemos que hacer un salto de al menos 2000 años y yo diría hasta 3000 años. O sea, es mucho tiempo. Ahora bien, ese ejercicio hermenéutico, ¿no? Tomar los principios de un texto que tiene 3000 años y aplicarlo a nuestros días, ese es un ejercicio que requiere pensar. No hay recetas. Y requiere discusión, requiere diálogo entre nosotros mismos. Y requiere que seamos muy sinceros entre nosotros y con nosotros mismos. Habrá comunidades, por ejemplo, que van a decir, bueno, yo voy a mantener un diálogo amplio y abierto con la cultura predominante. Y ese diálogo tiene un montón de factores. Es un diálogo en la música, en la literatura, en cómo nos comportamos con el cine, con el arte en general, con la moda, con la forma de ser, con todas las cosas. Habrá otras comunidades que dirán, no, yo voy a imponer límites nosotros vamos a poner límites más cerrados porque para nosotros es muy importante conservar la identidad. Y eso también es legítimo. Uno mismo podrá decir, mis límites están aquí, de aquí no paso. ¿Por qué no paso? Porque me siento incómodo, yo quiero preservar lo que soy, yo tengo una forma de ver el mundo y esa forma es la que me guía y puedo dialogar con la cultura predominante, pero tengo mis límites aquí. Por ejemplo, les voy a dar un caso particular. Yo me considero muy abierto en muchas cosas, escucho muchos tipos de música, me encantan los Beatles, por ejemplo, me encanta la música de los 80, el rock latino, qué sé yo, y no solamente eso, me gusta el tango, y de hecho en algunos sermones he citado el tango, me gusta literatura de todo tipo, pero no celebro Halloween, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Halloween no me gusta, no creo que vaya con mis valores y principios. Si alguien quiere festejar Halloween, yo no tengo ningún problema, hágalo tranquilo, yo no tengo ningún problema, pero a mí no me haga celebrar Halloween porque no creo que vaya con... Ese es un límite que tengo, de ahí no cruzo. Y eso es legítimo. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio pensado, el ejercicio que es intelectual pero también espiritual, de leer los textos, leer nuestras fuentes y desde ahí entonces extraer los principios fundamentales que nos permitan mantener nuestra identidad, dialogar con la cultura y establecer los límites que sean necesarios. Pero eso es algo que va a depender de cada comunidad y de cada persona. Y debe haber respeto en esas decisiones. Debe haber respeto, porque no todas las personas somos iguales y no todas vivimos de la misma manera nuestro contacto con la cultura predominante. Hay personas, por ejemplo, y hay grupos que tienen mucho recelo con la música. Por ejemplo,
hace unos meses atrás un grupo, un coro gospel en Brasil grabó una música, eh, una música religiosa con ritmo de samba. Y a mí me encantó, me fascinó. Mi punto de vista es que si uno le saca el samba a, a los brasileros, uno mata el alma de Brasil. Uno no puede sacarle el samba a los brasileros, principalmente a los brasileros que viven en las favelas, porque es parte esencial de su forma de comunicación, es parte de su alma. Por otro lado, a mi esposa, que es brasilera, pero en algunas cosas más conservadora que yo, a ella le reventó, o sea, no quiso saber, no quiso escuchar. Para ella es herejía, digamos. Ella tiene sus límites, yo tengo los míos en cierto tipo de cosas. Ahora yo no tengo mucho problema, porque también en la música las comunidades religiosas han dialogado y se han intercambiado influencias con la cultura secular toda la vida, pero toda la vida. Es decir, Lutero tomaba melodías para los himnos que componía, las tomaba de las canciones que escuchaba en las tabernas. El, en las sinagogas se tomaban melodías que se escuchaban en los medios populares y también en las iglesias cristianas, y tomaban esas melodías y las adaptaban a la liturgia a la liturgia de la sinagoga. La maravillosa música de cuarteto, que a mí me gusta mucho, dicho sea de paso, las armonías de los cuartetos, eh, en muchas iglesias es casi la música oficial y es muy tradicional, pero es la música popular de Estados Unidos de la década de 1940. Entonces, todo el tiempo estamos conversando con la cultura. ¿Cuáles son los límites? Bueno, depende de las sensibilidades y depende, no quiero decir los gustos, yo he evitado decir los gustos, pero depende de las sensibilidades de cada comunidad y de cada persona. Y yo creo que lo que tenemos que aprender, y eso es lo que yo quería enfatizar en, en el video de hoy día, es primero que tenemos que dialogar con la cultura. ¿Y por qué estoy tan chiquitito aquí? Quiero decirle esto a los ojos. Tenemos que dialogar con la cultura. No podemos evitar dialogar con la cultura predominante. Y dialogar significa mensajes de ida y vuelta. Nosotros influimos y también recibimos influencia. Sin duda. Y eso no está necesariamente malo. Dialogar con la cultura predominante. Segundo, igual que en el caso de Rebeca, juzgar a las personas por sus valores. Si vas a juzgar a alguien, júzgalo por sus valores. Evalúalo, si no te gusta la palabra juzgar, evalúalos de acuerdo a su hospitalidad, a su generosidad, a su espíritu de servicio, a cómo trata a los demás seres humanos. Pero evitemos juzgar o evaluar a las personas de acuerdo a sus apariencias, de acuerdo a cómo visten, si usan o no usan piercing, si tienen o no tienen tatuajes. Independientemente de lo que yo piense, los tatuajes, yo jamás me haría un tatuaje, jamás. Pero no tengo ningún problema si alguna otra persona en sana conciencia decide hacerlo. Juzguemos a las personas. Si vamos a juzgar, no juzguemos a nadie, pero si vamos a juzgar a alguien, juzguémoslas por sus valores, principalmente en cómo trata a los seres humanos, y no por las apariencias, no por si usa o no usa piercing, o si usa tatuaje, o qué ropa usa, o cómo se viste. No, que vamos a hacer así un mundo mejor, respetándonos unos a otros, respetando los límites que cada uno decide tener. Vamos a hacer un mundo mejor. Ok, me alargué demasiado, como siempre,
y no me queda más que desearles un Shabbat Shalom y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao.